אני עושה תפילה. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, אבא הקדוש לדבר והקודש, לא דבר מילים אדם. תודה רבה ישוע המשיח, אמן ואמן. שבבקשה, אחים, su servidor quien le habla, doctor Javier Palacios Elorio, Rue de la Quejilá, Gozo y Paz en Tehuacán, Puebla, México. Le invitamos de parte de todos a visitar los sitios de internet www.gozoypaz.mx, así como simchatorah.org en español, jacoswell.net en inglés, el canal de YouTube Shalom 132 y nuestra radio, Simchat Torah. Usted va a encontrar videos, audios y apuntes que puede usted bajar, copiar y regalar. Hágalo con toda confianza. Nosotros aquí no hacemos negocio con la palabra de nuestro Elohim. Y hágalo pronto porque los tiempos se están acortando. Vamos a iniciar, bueno, de hecho, pienso acabar hoy, si el Eterno lo permite, bendito es el nombre de Yahweh. Si el Eterno lo permite, la carta a los Gálatas. Vamos para allá, amados Sahim. Vamos a la carta a los Gálatas porque hay muchas dudas, están naciendo muchas nuevas almas, muchos cristianos están dejando de serlo gracias al Eterno, porque dejan los lazos de Roma y vienen a los pies de Yahweh guardando la bendita Torah. Antes que nada quiero hacer una aclaración. Hubo algunas preguntas sobre lo que es el Día de Gracias en Estados Unidos de Norteamérica. Hace mucho tiempo era otras fechas, era por ejemplo 3 de octubre, etcétera, pero desde hace tiempo ellos lo celebran el cuarto jueves de noviembre. Ahora, hay una historia, quiero hacer un paréntesis pequeño, hay una historia oscura detrás del Día de Gracias en Estados Unidos de Norteamérica y también en Canadá. Entonces, han querido vender la idea de que es una acción de gracias por la cosecha. La verdad es que celebraban con una cena después de la matanza de indios. Así tal cual. Entonces, el Día de Acción de Gracias no tiene nada de divino, por así decirlo, de bonito. Para ellos es más importante que la misma Navidad, porque es de esa forma ellos fueron haciéndose de territorio. Entonces, no tiene nada que ver con un acto religioso, como han querido también ponerle esa máscara. Vuelvo a repetir, después de cada masacre hacían una cena, de ahí sale la acción de gracias. Es un día totalmente así, con todas las letras, satánico. Entonces, así como la Navidad, igual usted lo puede encontrar, los audios de la Navidad y del Año Nuevo Romano. Entonces, es importante que nos informemos mejor de muchas cosas, porque a veces, si no sabemos, mejor callamos e investigamos. Pero en este caso ya les comenté de qué se trata esa dichosa fiesta de acción de gracias. Bueno, el Shaliach Pablo, realmente su nombre es Shaul, él hizo 4 viajes. En el primer viaje, él fundó la mayoría de Kehilot, sobre todo las de Turquía, del área de Turquía, donde está actualmente Turquía. Entonces, esta carta a los Gálatas es la más mal entendida de todas las que escribió Shaul. Es la más mal entendida. De hecho, pongan atención y ahorita lo anotan. Es la piedra angular de la Reforma Protestante. Anótenlo. Les va a servir para que me ayuden a ministrar a otros. Ellos, fíjense, la piedra angular es Yahshua. Bendito es el Abacadosh. Pero en la Reforma Protestante, que de algún día platicaremos sobre la Reforma Protestante, por ejemplo, en el caso de Martín Lutero, se identificó tanto con esta carta que la llegó a llamar mi esposa. Anoten esos datos. El que no anota no aprende. Eso, porque después dices, ¿qué dijo el Roe? ¿O cómo? ¿Qué dijo el anciano? Etcétera. Sí, amén. De hecho, cuando yo aprendo de otro aj, o de alguna ajot podemos aprender, anoto todo en papelitos, después los voy pasando en unas libretas que tengo, porque hay sabiduría en los hijos de Israel. Entonces decía yo, la piedra angular de la Reforma Protestante, le llaman así a la carta de los Gálatas. Según ellos, según la Reforma Protestante, según ellos, la justificación por la fe misma es lo que vale. La justificación por la fe misma es la que vale, según ellos. O sea, tenemos que tener en cuenta cómo piensan la Reforma Protestante, cómo piensan los protestantes, cómo piensa el evangélico, el pentecostal, el presbiteriano, el anglicano, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en el caso en sí es ellos dicen
Es la justificación por la fe misma. Pues eso no dice nada, porque fe es creer, confiar y obedecer. Aleluya. Entonces, al decir, si yo creo en, ellos mencionan un nombre falso, ya me salvo. Dice la Tanakh que los demonios creen y tiemblan. Entonces, para que Martín Lutero, entre sus cosas, sus loqueras, haya dicho que era su esposa, imagínate nada más, que esta carta era su esposa. Ahora, el mundo evangélico la conoce como el Evangelio de la Libertad. A esta carta en especial, el Evangelio de la Libertad. Ahora, al estar ministrando muchos, ahora ya gracias al Eterno, expastores cristianos, muchos cristianos o que dejaron ya de serlo, entonces nos damos cuenta cómo piensan o qué es lo que realmente piensan. Entonces, el Evangelio de la Libertad no tiene ningún sentido. La libertad es la Torah de Yahweh. Esa es la libertad. Por eso Yahshua HaMashiach dice, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. No una carta. No estoy menospreciando la carta de Shaul, no, ahorita es que ellos menosprecian la Torah. Entonces ellos dicen, es la libertad cristiana. Esta carta es la libertad cristiana. Entonces tú te imaginas a un cristiano en domingo yendo a su culto dominical, a la Santa Cena en la mañana, al culto de la tarde, todos vestidos como se les antoja. Lógico, no guardan Shabbat, no guardan los pactos, no guardan nada, mencionan nombres falsos. Y entonces tú te imaginas a un cristiano de domingo en su casa viendo una película no debida o viendo un partido de fútbol con palomitas, y para ellos eso es la libertad. No estar bajo el yugo de la Torah. No, vamos a explicar el porqué. Ahora, según ellos, hay que anotar esto, amados, porque les va a servir. Según ellos, el capítulo 5, porque voy a hablar un poquito del capítulo 5, el verso 1 y 2 es volver a la Torah. Ellos dicen, desvirtúa la gracia. Entonces, en el capítulo 5, el verso 1 y 2 dicen, volver a la Torah desvirtúa la gracia. Entonces dicen, bueno, eso es lo que dice la carta. No, eso no dice la carta. Ahorita vamos a ver con lupa hebrea, aleluya. Entonces vamos para el capítulo 5, amados, y después voy a explicar, espero que me dé tiempo el día de hoy, y si no, mañana en la tarde. Amén. Que quiero también compartirles algo de la parashá de esta semana, aunque tenemos ya los videos, etcétera, y los audios, pero hay cosas que vamos aprendiendo, que vamos viendo en la Torah. ¿Por qué dice esto? Hay un porqué. Bueno. Entonces, el capítulo 5, ¿lo tienen, amados? El 1 y el 2, está pues firmes en la libertad con que ellos mencionan el hombre falso, nos hizo libres y no estáis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Aquí yo, Pablo, así dice en las Biblias, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará, y mencionan el nombre falso. Bueno, entonces, vamos a ver esto. El capítulo 5, verso 1 y 2 dice, ellos dicen esto, volver a la Torah es desvirtuar la gracia. O sea, que se pierde la gracia del Eterno. Bueno, ahora, anoten esto. Para ellos, volver a la Torah, según ellos, es que hace al hombre deudor. Como si aboliera el sacrificio de Mashiach, pero no tiene nada que ver. Entonces, en sí el verso 3 del capítulo 5, dicen ellos, si tú vuelves a la Torah, te hace deudor. Y entonces tienes serios problemas con Dios. Así dicen ellos. ¿Sí anotaron la idea? Sí. Bueno, esto es lo que lo que se recopila de lo que ellos van diciendo, y luego les va uno ministrando, me dejan de hablar 1 año, 2 años, y después vuelve el telefonazo, aleluya, y dicen, no, ¿sabe qué? Yo quiero Torah. Bendito es Yahshua Mashiach. Es que ciertamente al que es humilde de corazón se le revela el Eterno. Entonces en el verso 3 dice, ¿sí lo tienen? Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. Así tal cual lo estoy leyendo. Ahora, del verso 4 al verso 6,
según ellos, volver a la Torá o guardar Torá significa caer de la gracia. Es muy importante que tú domines todo esto porque vas a ministrar cristianos. Entonces, a ver, voy a ir repitiendo para que se quede mejor. ¿Sí? Del verso 1, el verso 1 y 2 es, si se vuelve a la Torá, ¿se desvirtúa qué? Según ellos, la gracia. Ahora, el verso 3, según ellos, volver a la Torá, entonces hace al hombre deudor, según ellos. Y del verso 4 al 6, si se guarda Torá, si se vuelve a la Torá, significa caer de la gracia. Ahora, estos versos se los saben de memoria los pastores cristianos con sus falsas enseñanzas para meter miedo a la congregación cristiana y entonces dicen, no, yo no quiero perder la salvación. No la tienen, simplemente no la tienen. Verso 4. Bueno, ellos mencionan el nombre falso, os desligaste lo que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Pues nosotros por el Ruaj aguardamos por la fe la esperanza de la justicia, porque y mencionan el nombre falso, ni la incircuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Ahora, del verso 7 al verso 10, según ellos, volver a la Torá impide el crecimiento del creyente. ¿Se dan cuenta? Esto se lo saben de memoria los pastores cristianos. O muchos cristianos que tienen cierto liderazgo dentro de del verso 10, del 7 al 10, según ellos, volver a la Torá impide el crecimiento del creyente. Es todo lo contrario. ¿Se dan cuenta qué blasfemias dicen? Vamos a leer, entonces yo leo del verso 7 al 10, ¿de acuerdo? ¿Sí están atentos todos? Vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? La verdad es la Torá, ya lo sabemos. Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. Yo confío respecto de vosotros en el Señor, lo estoy leyendo tal cual, que no pensaréis de otro modo más el que os perturbare o perturba, llevará la sentencia quien quiera que sea. Y mira, en eso nos encasillan a nosotros. Dicen que somos unos perversos, unos apóstatas, te lo han dicho a ti, amado Ag, amada Jod, que nos ves en otro país, que estás perdido, que ya te perdiste la salvación, que te desviaste, que ibas muy bien, eras un buen cristianito cantando los villancicos, y ahora ya quieres Torá. ¿Cómo es posible eso? Eso dicen ellos. Ahora, según ellos, en el verso 11 y 12, volver a la Torá, lo voy a decir tal cual para que tú veas cómo hablan ellos. Volver a la Torá quita el tropiezo de la cruz. Lo estoy diciendo tal cual. Entonces, según ellos, ¿quiénes? Los cristianos, el verso 11 y 12. Si se guarda Torá, volver a la Torá quita el tropiezo de la cruz. Ahora, sí. Entonces, este capítulo 5, entre otros, porque mañana un saquén les va a ministrar más sobre Gálatas, es uno de los más malentendidos. Es decir, yo diría de los más manipulados. Es decir, tienen la verdad ahí, pero dicen, no conviene. La desvirtuamos. Eso lo escribió Kefas, Pedro, Kefas, ¿de acuerdo? Para su propia perdición. Ahora, bueno, acabamos de ver estos versos. En el capítulo, ¿qué? ¿Cuántos hay acá? En el capítulo 5. Ahora, ¿y el capítulo 6, verso 2? ¿Tú lo tienes ahí? Sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplida así la Torá de Mashiach. ¿Se acabó? Entonces, ¿cómo es posible? Es como si estuvieran hablando o escribiendo dos Pablos, uno católico romano y otro hebreo. ¿Sí? No, es que está mal entendida la carta, ahorita lo vamos a ver. Entonces, sobrellevar las cargas los unos a los otros de las cargas y cumplir así la Torá de Mashiach Yahshua.
¿Cómo puede ser posible que los cristianos no vean esto? No vean esto. Ahí lo tienen en su nariz. ¿Tú lo tienes? Sí, tú lo tienes. Aleluya. Ahora, el capítulo 5, volviendo, verso 18. Yo voy a dar como un esbozo de la carta y a mañana nuestro anciano les va a ir profundizando. El capítulo 5, verso 18, se refiere a la ley del pecado, no a la Torah. Anótenlo. O ahí mismo puedes ponerle en tu Tanaj. No sé si pueda yo leerlo. A ver. Bueno, de que puedo, pero de que te espero, te espero. Aleluya. Dice, pero si sois guiados por el Ruach HaKodesh, no estáis bajo la ley del pecado. Fíjense cómo es posible que el Ruach HaKodesh vaya a estar en contra de la Torah de Yahweh. O sea, no. Pero si sois guiados por el Ruach HaKodesh, no estáis bajo la ley. Así dicen las traducciones, ¿no? A ver, pero si sois guiados por el Ruach HaKodesh, ya no te toca guardar la Torah. Entonces, cristiano de domingo, con palomitas y viendo inmundicia ahí, el fútbol, leperada y media, y anuncios impúdicos ahí. No tiene ninguna razón de ser. Pero si sois guiados por el Ruach HaKodesh, no estáis bajo la ley del pecado. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces se refiere a la ley del pecado, no a la ley de Elohim, que es la Torah. Ahora, para esto yo les recomiendo estudiar la mala interpretación de la Torah. Está en video en el canal de YouTube Shalom 132, ahora, gracias al Eterno, con subtítulos en inglés. Bueno, por ejemplo, vamos atrasito allá a Romanos, después vamos a ver todas las cartas, si el Eterno lo permite. Vamos a Romanos en el capítulo 6, vamos para allá, y verso 15. Y es que tiene relación con lo que está escrito acá. Y es que las cartas no son cronológicas, lo vamos a ver después eso. Romanos 6:15, solo ministro en la mala interpretación de la Torah. ¿Sí lo tienen a la vista, amados? ¿Qué pues pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. El 7:25, gracias doy a Elohim por Yahshua Mashiach, Adón nuestro, así que yo mismo con la mente sirvo a la Torah de Elohim, más con la carne a la ley del pecado. 8:2, Romanos 8:2, porque la ley del Ruach HaKodesh de vida en Yahshua Mashiach me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Es muy importante que tú anotes estas citas, porque luego te puede llegar un cristiano para que lo ministres y no te acuerdas de las citas, entonces tienes que dominar esto. El capítulo 5 de Gálatas, el capítulo 6, verso 2, y Romanos 6:15, 7:25 y 8:2. ¿De acuerdo? Si tú ya lo tienes en la mente, entonces, si te cuesta trabajo y dices, Roe, no me acuerdo, luego anótalas adelante de tu Tanaj, anótalas ahí, ¿de acuerdo? Y entonces ya les ministras. Amén. La ley del Ruach HaKodesh es la Torah. La ley del Ruach HaKodesh es la Torah. Ahora volvemos a ver a Gálatas. Vamos para allá. Les vuelvo a repetir, yo estoy dando un esbozo y ya después, pero yo creo que con esto vamos a ir ministrando ahorita. Miren. Gálatas es la carta, si tú lo ves, es la carta más pequeña, pero la carta que más han querido torcer. Puedes anotarlo así resumido. Carta más pequeña, la que han querido torcer, o más torcer, o la han torcido. Sí. ¿De acuerdo? Bueno, ahora, los destinatarios no eran los Gálatas como tal, digamos, así está escrito, era Galacia en Asia Menor, Galacia en Asia Menor. Y anoten esto porque es importante, fue escrita desde Antioquía, antes de la reunión de Hechos 15,
antes de la reunión de Hechos 15. Y no se llama concilio, porque eso es romano, es una reunión, punto. ¿Sí? Sí, porque tú como mesiánico ya no puedes ir con talid y barba y todo eso. Entonces se reunieron en el concilio. No, ese es concilio de Trento, concilio de Nicea, concilio Vaticano I, Vaticano II, eso no nos interesa, aleluya. No, eso fue una reunión de Shaliahim. Entonces fue escrita desde Antioquía, pero fue escrita antes de la reunión de Hechos 15, ¿de acuerdo? Ahora, anoten esto, fue escrita en el año 48. Ahora, este capítulo 5 en especial, a mí me llama mucho la atención. El capítulo 5 de Gálatas lo han considerado, fíjense cómo lo consideran ellos, la defensa de la libertad cristiana. Anótenlo, aunque ya vimos otros conceptos parecidos. Le llaman la defensa de la libertad cristiana. Y es que estos conceptos los obtiene uno al estar ministrando. Bendito es el abacados, me estaba tocando la oportunidad de ministrar muchos que ya renunciaron a su denominación cristiana como pastores y otros que todavía están pensando, tienen muchas dudas, son atacados por el diablo, Yahshua Mashiach les reprenda. De hecho, en muchas congregaciones, pongan atención, en muchas congregaciones bautistas ahora, cuando son ordenados así pastores, les ponen kipa y talit. Pero hasta ahí nada más. Y siguen guardando el domingo, y siguen guardando los nombres falsos, no se circuncidan, etc. Pero ¿por qué sienten esa atracción por el talit y la kipa, etc.? ¿Por qué? Vamos a explicar después. Entonces la llaman la defensa de la libertad cristiana. Entonces, se oye mucho este comentario, vino un loco con un gorro, con una kipa, y me estuvo diciendo esto. No, te va a confundir, no escuches a ese loco. O no escuches a la señora esa que rara que se tapa la cabeza. Esto diario se da, pero ahora en miles, a lo que a mí me corresponde, y en millones a nivel mundial. Ahora, vamos al capítulo 3 de Gálatas. En el capítulo 3, en el verso 10, capítulo 3, verso 10 al 14. Ahorita voy a ministrar un poquito, ¿de acuerdo? Capítulo 3, verso 10 al 14. Lo voy a leer tal cual para que se le entienda así. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues está escrito, maldito todo es aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Lo estoy leyendo tal cual. Es evidente porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Y luego dice, el nombre falso nos remedió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Ahora, ¿a qué ley se refiere? Miren, se refiere a legalismos, no en sí a la Torah, anótenlo. Desde aquel tiempo ya había muchos mandamientos agregados. Se refiere a legalismos. O sea, cuando dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley, no está diciendo de la Torah, se refiere a legalismo, no se está refiriendo a la Torah. No se está refiriendo a la Torah. Ahora, tú vas a empalmar, por favor, amado Aj, amada Jo, todos amados aquí, es muy importante. Mire, es muy importante tener las armas y que tú les ministres con su propia Biblia. Porque si tú sacas la tuya con los nombres restaurados y todo eso está bien, pero te va a decir, no, tú me traes una Biblia que quién sabe quién la tradujo. Sí, tú ministras con la Biblia de ellos, hasta con la católica. Sí, aunque traiga de esas que pesan como 10 kilos y traen 30,000 imágenes, nada le hace con esa. Amén.
Bueno, entonces, a ver, ¿a qué se refiere con obras de la ley? ¿A la Torá o a legalismos? Ahora vamos a Romanos 3 y empalma las citas, por favor. Esto ya está grabado en la mala interpretación de la Torá, pero estamos dando un enfoque más a Gálatas. Romanos 3:31. Ahorita voy a explicar lo de Gálatas 15 más 5, perdón. ¿Vamos bien? Entonces, ahí tú tienes que poner en tus apuntes. ¿Recuerdas que ibas a poner Gálatas capítulo 5, Gálatas capítulo 6, verso 2? ¿Sí? ¿De acuerdo? Después Romanos 6, 15, 7, 25, 8, 2 y Romanos 3, 31. ¿Sí? Hazlo. Mira, porque si vas, siempre tú cargas tu Tanaj, pero a veces a lo mejor tu libreta de apuntes se te olvida. Mejor anota las citas en la Tanaj. ¿De acuerdo? Estás con un cristiano, espérame tantito, olvidé mi libretita. No, ¿a qué horas? Romanos 3:31. Luego por la fe invalidamos la Torá en ninguna manera, sino que confirmamos la Torá. ¿Todos? Amén. Eso, tú esto ya te lo sabes. Nada más la cosa es un recordatorio, pero voy a profundizar ahorita sobre Gálatas. Pero que tengas en orden las citas. Todo tiene que tener un orden para ministrar, ¿de acuerdo? Ahora vamos otra vez a Gálatas, amados Sahim. Entonces, en el capítulo 3 veíamos mucho sobre, dice 3:10, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Se está refiriendo a legalismos. Ahora, anótalo ahí. Se está refiriendo a leyes humanas. Anótenlo, eso sí puedes anotar en tus apuntes si quieres. Son leyes humanas. Ahora, lo peor es esto, que en aquel tiempo y ahora son impuestas, leyes humanas impuestas para la salvación. Leyes humanas impuestas para la salvación. Y eso sabemos que es una aberración, amados Sahim. Leyes impuestas, o sea, humanas, para la salvación. Entonces, dicen ahora, ustedes, porque aquí entra también nuestros amados Sajín, y nos da tristeza a nuestros amados Sajín de casa de Judá, donde dicen, no, ustedes nada más guarden las leyes de Noaj. Entonces, a ver, por un lado, el cristiano quiere conocer, o sea, el cristiano que quiere conocer Torah, lo frenan los pastores con todas estas citas manipuladas. De la gracia habéis caído, etcétera, etcétera. Ya perdiste la salvación, si te vas con ellos pierdes la salvación, etcétera. No. Pero por otro lado tenemos, decía yo tristemente, la amada casa de Judá que dice, no, ustedes tampoco entran acá. Ustedes nada más las leyes de Noaj. Entonces, voy a decir algo fuerte, pero tengo que decirlo. No a todos, pero sí. A veces la casa de Judá ve repugnante a la casa de Israel. Pero eso se va a acabar. Porque Judá ya no oprimirá más a Efraín. Está escrito. Aleluya. Entonces dice que seremos dos árboles en la mano de Yahweh. Ahora, volviendo al capítulo 5 de Gálatas. A ver. Nosotros tenemos que entender esto. A ver, si en el capítulo 5 dice, voy a leerlo, estad pues firmes en la libertad con que ellos dicen, nos hizo libres, no estáis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. He aquí yo, Shaul, os digo que si os circuncidáis de nada os aprovechará Mashiach, ya lo estoy leyendo como debe de ser. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la Torah. Ahora, en las traducciones, dice del nombre falso, os desligaste lo que por la fe, por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Bueno, entonces vamos a anotar unos puntos claves, amados Sahim, para que se le entienda bien, así someramente a la carta, especialmente el capítulo 5. 1.1.
Una vez la persona, y esto es, ponga mucha atención, una vez circuncidado, o sea, entrando al pacto de Brit Milá, tiene que guardar Torah. Tiene que guardar Torah. Ahora, si no guarda Torah después de circuncidado, este es el sentido real de lo que dice la carta. Si no guarda la Torah después de circuncidado, se profana el nombre de Yahweh. Miren lo grave que es. ¿Sí? A ver, yo no le veo ningún problema al verso 13, eso ya lo expliqué en la malinterpretación de la Torah. Verso 3, y otra vez testifico, a todo hombre que se circuncida está obligado a guardar toda la Torah. No hay ningún problema, para nosotros no hay ningún problema, porque amamos la Torah. ¿Sí? Ahora, una vez la persona circuncidada, o el varón circuncidado, tiene que guardar Torah. Si no guarda Torah, se profana el nombre de Yahweh. ¿Sí lo anotaron así tal cual? Ahora, punto número 2. Entonces, cuidado con profanar el nombre bendito. Mucho cuidado. Número 2. La Torah no redime. Eso ya lo expliqué en propiciación, en los atributos de nuestro Elohim Yahweh. La Torah no redime, sino Yahshua HaMashiach. Aleluya. La Torah no redime, sino Yahshua HaMashiach. ¿De acuerdo? O sea, ¿cómo la Torah va a redimir a alguien, va a comprar a alguien? No, tenía que ser el mismo Elohim, Yahshua HaMashiach, la palabra viviente, aleluya. O sea, aquí está manipulada la carta. Ahora, pongan inciso A, amados, por favor. Viene uno primero a Yahshua. Ese es el inciso A. Viene uno primero a Yahshua. Inciso B. La Torah nos hace ver qué es pecado. La Torah nos hace ver qué es pecado, sí. El que se mira en el perfecto espejo, ¿recuerdan de Jacob, de Santiago? Sí. Como los Juanín, ya todos les hemos meditado. Entonces viene uno primero a él. ¿A quién? A Yahshua HaMashiach. Luego, inciso B, la Torah nos hace ver qué es pecado. Y ponle ahí como una aclaración. No legalismos. Dije la Torah. Tú escribiste la Torah. Pero aquí, no legalismos. O sea, los legalismos no te hacen ver que es pecado. Ya está escrito en la Torah. A eso se está refiriendo Shaul. Él obedeció a Yahshua. Yahshua vino por las ovejas perdidas de la casa de... Y Shaul a eso iba. El mandato fue para eso. Ve y predica a los gentiles. Cuando manda al profeta para que le imponga las manos y se cayeron como escamas en sus ojos, eso al tiempo lo vamos a ver en Hechos. Entonces, el profeta llevaba la orden de ir a los gentiles, la casa de Israel, los goyim. ¿Es así? Está así, amados. Entonces la Torah nos hace ver que ese es el espejo. Bueno, eso es la Torah, pues entonces no, esto no lo tengo que hacer, esto tampoco, esto sí puedo. Y debo de hacerlo, es una mitzvah. Ahora, número 3. La Brit Milá es un acto de obediencia y amor a Yahweh. Es un acto de obediencia. Ahí está la fe. ¿Sí? Es un acto de obediencia y amor a Yahweh. Porque le dijo a Abraham, y está grabado el audio, pero también está en video, Brit Milá.
Brit Milá. Entonces le dijo, para que yo sea tu Elohim. Si no, no es nuestro Elohim. Aquel que está incircunciso, no, todavía no. Entonces la Brit Milá es un acto de obediencia y amor a Yahweh. ¿De acuerdo? Ahora, como es un acto de obediencia, es una mitzvah. Es lógico, primero es una mitzvah, entonces uno obedece. Porque dice, todo varón se circuncidará al octavo día. No dice si quieren, o tampoco dice si pueden, o si lo consideras correcto. Es una mitzvah. Entonces la Brit Milá es un acto de obediencia, sí, y amor. Sí, como es obediencia, es una mitzvah. ¿De acuerdo? Que una cosa lleva a otra. Miren, a veces no es un juego de palabras, pero a veces en la manera de decir, tú obedeces, sí obedeces. Entonces quiere decir que es un mandamiento. Ah, pues sí, es cierto, es un mandamiento. Sí, porque si no, entonces, me doy a entender, yo no dije primero que es un mandamiento, dije primero que se hace la Brit Milá por obediencia y amor. Entonces la persona va a captar así. Si es una obediencia, entonces tiene que ser un mandamiento. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Porque si es a criterio nuestro, no, pues, no sería una mitzvah. Y entonces la persona no actuaría en obediencia. Entonces sí les aconsejo mucho revisar el video Brit Milá, también está en audio. Entonces los pasos son conocer Torah y 2, hacer Brit Milá. ¿De acuerdo? Sí. Amén. Ahora, ¿por qué estoy explicando esto? Vamos a Gálatas 5, ahí lo tienen. En el verso 2 y 3. He aquí yo, Shaul, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Mashiach. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida que está obligado a guardar toda la Torah. Ahora, qué está queriendo decir aquí Shaul? Anótenlo como una aclaración. Creo que vamos en el punto número 4, ¿no? Sí, el punto número 4. No es, anótenlo, no es circuncisión inmediata para salvarse. Anótenlo, así tal cual. No es circuncisión inmediata para salvarse. No. Anótenlo tal cual. Ahora, vamos a entender el contexto de esa época y también vamos a entender el contexto de esta época. Entonces, no es circuncisión inmediata para salvarse. Por eso, cuando alguien entra a esta Keilah, amados Sajín, amados Roín, Saquenín, todos, cuando alguien se asoma o saca cita para venir, lo dejamos entrar a esta Keilah los miércoles. Si vemos su interés, ya entonces lo dejamos entrar a Shabbat, porque es un día, para que se entienda, sagrado, es el día del Eterno. Entonces, no queremos que alguien que venga de una manera irreverente se vaya a maldecir. Está reunida la familia. Entonces, lo dejamos entrar a Shabbat. Un Shabbat, otro Shabbat, se le ministra, se le ministra, se le vuelve a ministrar, se le vuelve a ministrar, otra vez más, y entonces ya viene la Brit Milá. Nunca es desde el principio ya circuncisión rápido. No, porque la circuncisión es una mitzvah. Se hace por amor, por obediencia y por amor, pero no es de inmediato para salvarse, porque la circuncisión, si no se entiende quién es el Mashiach, no sirve de nada. A eso se refiere el pasuk. He aquí el 2, el 5:2 de Gálatas. Yo, Shaul, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Mashiach. ¿Por qué? Porque había un grupo de casa de Judá que quería que por acá dijeran, ya, quiero guardar la Torah, de inmediato la circuncisión, porque lo veían como un requisito para salvarse. Y ese es el 5, vamos al 5. Pongan mucha atención aquí, por favor, porque es la época de ese tiempo y es la época de ahora. Anoten esto, no ofendo a la amada casa de Judá. Estoy diciendo la verdad. Judá nunca, anótenlo, ha querido a Efraín. Porque no lo reconoce.
no estamos diciendo son culpables al 100%, no lo reconocen. ¿Qué es lo que tuvo que hacer Joseph cuando llegaron sus hermanos ahí a Egipto? Para demostrar que era su hermano, les enseñó que estaba circuncidado. ¿Sí o no? Eso ya está grabado, ¿sí? Ahora, pero la verdad es esta, Judá nunca ha querido a Efraín. Te vuelvo a repetir, no estamos culpando. El pretexto, anótenlo, entonces el pretexto o excusa que ponían era la circuncisión inmediata. Nos hemos, por así decirlo, hemos convivido con amados Yehudim, lógico, así, casa de Judá, amados Yehudim, que son muy amables, entienden, otros ya creyeron que Yeshua es el Mashiach, bendito es Él y son amables, etcétera. Pero hay otros que son muy radicales, etcétera, etcétera. Una persona cualquiera no puede pisar siquiera, si hacen su sukkah en la fiesta de Sukkot, ni siquiera puede poner un pie ahí porque ya la contaminó. Entonces, el aspecto es entender y ser sabios, que le tenemos de más sabiduría todavía, nos falta mucho, empezando por mí, que la verdad es que sí, Judá nunca ha querido a Efraín. Ahora, el pretexto que estaban poniendo en ese tiempo es la circuncisión inmediata. Entonces, por eso, imagínense a Shaul teniendo la casa de Israel, que no sabían ni quiénes eran, ellos mismos, estándole ministrando quién es Yahshua, etcétera, se iban enamorando de la Torah y había un grupo que estaba fuerte ahí para decir, no, rápido, circuncisión, rápido. Hay que guardar la Torah tal cual, yo no estoy poniendo pretextos, no, yo soy el primero que digo, sí, Brit Milá, está el audio, el video, pero lógico que si a alguien se le exige Brit Milá sin entender nada, de nada le va a servir Mashiach. Y el punto que dije, si se circuncida y peca, profana el nombre de Yahweh, de nada le servirá Mashiach. No sé si me di a entender. O sea, aunque esté circuncidado, pecó, ¿de qué le va a servir Mashiach? Mashiach vino él viene por los Kadoshim. ¿Es así? Entonces, ese era el pretexto que estaban poniendo. Vamos a ponernos en esa época. Ahora, el número 6. Como número 6, como vamos en paso, entonces conocimos a Yahshua, conocemos su Torah, etc. Entonces, el número 6, somos libres, ¿ya? Somos libres de las cadenas del pecado. Somos libres de las cadenas del pecado. Y entonces así obedecemos la Torah. Somos libres de las cadenas del pecado. Y entonces así obedecemos la Torah. No se puede obedecer la Torah si la persona vive en pecado. ¿Por qué? ¿Dónde está eso? 5:18. Pero si sois guiados por el Ruach HaKodesh, no estáis bajo la ley del pecado. ¿Sí? Y entonces siguen ahí las manifestaciones de las obras de la carne, el adulterio, la fornicación, la inmundicia y los frutos del Ruach HaKodesh. Es que miren, a veces la carta se ve, nada más siempre decimos, vamos a Gálatas 5, verso 18. Entonces empieza, pero si sois guiados por el Ruach HaKodesh, no estáis bajo la ley del pecado, y manifiestas son las obras de la carne, pero a veces hay que ver todo el contexto del capítulo, del Perec, ¿de acuerdo? Sí. Una persona que no esté, que siga en pecado, o sea, aquí se está refiriendo a las ataduras del diablo. Yahshua Mashiach reprenda eso y entonces así obedecemos la Torah. Ahora veamos esto, el contexto es así. Anótenlo. La carta a los Gálatas, decía yo hace ratito, fue escrita en el año 48. Ahora, pongan abajito, amados Sahim. La reunión en Jerusalén, fue en el año 49, un año después.
¿sí? En el libro de los Hechos, el capítulo 15, ponle así, no concilio, reunión. Entonces, la carta a los Gálatas en el año, ¿qué? 48. ¿En la reunión en qué año? Ahora, anoten abajito, la carta a los romanos en el año 58. Fíjense, 10 años después de los Gálatas. Ahora, la carta a los romanos, aunque lo vamos a ver después, anótenlo como un dato, fue escrita en Corinto. Fue escrita en Corinto. Ahora, vamos a Romanos 16, verso 1, nada más ahorita aquí. Romanos 16, verso 1. Sí. Ahorita vamos a hacer un repaso, porque quiero que quede bien claro cómo tú les vas a ministrar, ¿de acuerdo? Para salvación de ellos, aleluya, porque amamos las almas. Romanos 16, verso 1. Entonces, Cencrea está en el puerto oriental, ahí en Corinto. Dice, os recomiendo, tiene Romanos 16, 1, os recomiendo además nuestra Ajot Febe, la cual es diaconisa, dicen las traducciones, no, era una ayudante de la quejilá en Cencrea. Por eso hay muchos más datos, después les voy a dar más datos, pero fue escrita en Corinto, la carta a los romanos. Ahora, la carta a los romanos, anótenlo, fue escrita después del tercer viaje de Shaul. Dijimos que fueron 4 viajes, eso lo vamos a ver después. Porque es muy interesante estudiar todo eso para que... Sí, de acuerdo. Amén. Aleluya. A ver. Nuestro anciano les va a dar una semblanza más panorámica, etc. Pero a mí me interesaba mucho. Vamos otra vez a Gálatas. Vamos para allá, amados Sahim. Entonces, con estos conceptos, para que lo que vimos en un inicio, que le llaman, que es la piedra angular, pues la piedra angular es Yahshua HaMashiach, no la carta de Shaul desvirtuada por ellos, no por Shaul, no, por ellos, no, para la perdición de las almas. Ahora, las iglesias evangélicas están repletas, amados, aquí hay millones de gentes a nivel mundial en las iglesias cristianas pensando que son salvos. Hoy veía yo un artículo que dice 100 señales de que ya viene el arrebatamiento. Da tristeza porque es algo terrible. Yo no sé, se va a ir acercando el tiempo, va a empezar más calamidad y muchos iban a creer, pero de hecho muchos están creyendo aquí, ya en este momento. Entonces, la idea es esta, a ver, yo quiero que tú domines, por así decirlo, el capítulo 5. Estad pues firmes en la libertad con que Mashiach nos hizo libres y no estáis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Ahora, 1, no a legalismos, pero aquí los Gálatas ni siquiera conocían los legalismos, sino sus prácticas paganas. Eso ya lo ministré en la mala interpretación de la Torá. ¿De acuerdo? ¿O conocían legalismos? ¿Conocían judíos ortodoxos? No conocían eso. Era casa de Israel que había salido muchos años antes en exilio. ¿Recuerdan? Sí. Entonces, ni siquiera Shaul aquí se está refiriendo directamente a eso. Después sí ya lo aclara porque ya había cierta infiltración de Yehudim ortodoxos ahí ministrando, queriendo la circuncisión de inmediato. Aquí yo, Shaul, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Mashiach.
En pocas palabras, si tú te circuncidas y pecas, profanas el nombre de Yahweh, entonces de nada te servirá Yahshua Mashiach. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la Torah. ¿De acuerdo? Sí. Ahora, en el caso, ya sabemos lo que es gracia. Gracias es rajem, favor no merecido. ¿Recuerdas cuando hablé de los atributos de nuestro Elohim? De rajem. Entonces, un favor no merecido. Somos salvos por la inmensa rahamín de Yahweh, de Yahshua HaMashiach, no por nuestros méritos. Guardamos el Shabbat porque es nuestra manera de vida en cuanto que es lo que marca el Eterno. Si no se guarda el Shabbat, quiere decir que Elohim Yahweh no fuera nuestro Elohim. Vamos, las gentes que no guardan Shabbat es porque no consideran que hay un Elohim todopoderoso que va a juzgar. Entonces, y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida o está obligado a guardar toda la Torah. De Mashiach os desligaste, los que por la ley os justificáis. Aquí ya está empleando algo en cuanto a la ley de mandamientos rabínicos de la gracia habéis caído. Recuerden, hay un audio que le titulé La Torah, así es uno de los primeros audios, y entonces ahí explico que siempre ha habido gracia, y Noé halló gracia. Y eso está en Bereshit capítulo 6, siempre ha habido gracia, porque el cristiano piensa que la gracia empezó con el nombre falso, ellos dicen adelante, no, siempre ha habido gracia. Pues nosotros por el Ruach HaKodesh aguardamos por la fe esperanza de la justicia, porque el Mashiach Yahshua, ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Fíjate, por el amor. Entonces él empezaba a hablarles de amor. A rato obedecían. Ahora, si tú ves los años 48, Gálatas, 49, el libro de los Hechos. ¿Y en qué año fue escrita la carta a los romanos? Ahora vamos a los romanos. A ver, vamos a ver aquí en los creyentes. Aleluya. Y es que es lógico que había romanos de casco y botas y todo que eran casa de Israel, no lo dudes. Sí, pero no se está refiriendo exactamente a soldados, sino a todos los romanos. Vamos, en este caso a los que estaba dirigida la carta, Romanos 3. ¿Qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Mucho en todas maneras. Primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Elohim. A ver, todos el 1 y el 2. Amén. Ahora, hace poquito les compartí un tema sobre los atributos de nuestro Elohim. Entre los atributos de nuestro Elohim, propiciación. Verso 24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia. Pero eso no exime que no cumplamos los mandamientos. ¿De acuerdo? Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Yahshua HaMashiach, a quien Elohim puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia. Ya hemos ministrado. Hay que estudiar mucha Torah para entender todo ello, tú ya lo sabes, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Entonces, tuvo que morir, resucitar para poderse casar con Israel. ¿De acuerdo? Ahora, vamos otra vez a los Gálatas. Yo me enfoqué mucho ahorita tantito nada más en el capítulo 5, pero se va a tocar toda la carta en sí. Ahora, jamás está hablando aquí como conclusión, Shaul, que si guardaban Torah iban a desvirtuar la gracia. Ya vimos que no, por eso leímos Romanos 3, 1 y 2. Y los siguientes pasukim. Ahora, tienes que tener mucho amor para hablar a los cristianos y tienes que dominar. Con que tú te acuerdes de estas citas, sobre todo lleno del Ruach HaKodesh, tú, todos amados aquí, yo, etcétera, guardando oración, ayuno, guardando santidad, entonces el Eterno estará contigo y tú podrás llevar a los pies de Mashiach Yahshua, aunque Él es el que agrega a los que han de ser salvos. ¿De acuerdo?
para que sean así, salvos. Conclusión, esta carta es la más pequeña, es la más mala. Mira, tiene nada más 6 capítulos, no tiene más. Es la carta más pequeña, la más desvirtuada, la más torcida. Y es la bandera del protestantismo de todas las denominaciones, incluyendo Testigos de Jehová. Es que es lo mismo, la ramera se ha diversificado. Y aunque Russell, Rutherford y Knorr fueron los fundadores de Testigos de Jehová y masones, es lo mismo, sigue siendo lo mismo. Ahora, lo triste, y voy terminando porque es un tema corto, pero quise compartirles esto, no es la libertad, o sea, la libertad solamente se obtiene mediante la Torah. Miren cómo tú anotaste en tus apuntes y tú anotaste que ellos la llaman la carta de la libertad cristiana, así lo anotaste, porque es así, para ellos esta carta es vital. Te hablan más de cualquier otra carta, pero, pueden hablar de cualquier otra cosa, pero más hablan de Gálatas los cristianos. Ahora, ya nada más para terminar, vamos a Yohanan. Capítulo 8, verso 31 y el 32. Y entonces Yahshua está hablando con Yehudim, judíos, que guardaban Torah con mucho legalismo, como desgraciadamente hasta ahora, no todos. Entonces dicen, Yohanan 8:31, dijo entonces Yahshua a los Yehudim que habían creído en él: si vosotros permaneceréis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará, ¿qué? Libres. No escudarse en una carta para decir, vamos a hacer lo que se nos pegue la gana, lo que se nos antoje, vamos a guardar el día. A veces les hemos ministrado, no, es que Yahshua no nació en diciembre, nació en Sukkot. Ya ministramos eso con más profundidad. Al 8º día de la fiesta, él fue circuncidado, etcétera, porque es el reino milenial, aleluya. Entonces ya hemos compartido todo eso, pero tú les platicas esto, los cristianos están confundidos y dicen, bueno, pero tú tienes que entender las estrategias que están manejando los pastores cristianos para que las ovejas, el dinero no se les vaya. O sea, le interesa al pastor es el dinero, no tanto que una oveja se puede salvar. Si él está perdido, ¿cómo va a salvar a otro? Nadie salva, solamente Yahshua. Ahora, comprendiendo esto, y termino, entonces tú vas a ver que sí, en lo personal, yo grabé un audio que le titulé Intercesor. Aparte es el de Tefila, el curso de Tefila, intercesor. Entonces, cuando alguien es llamado para intercesor, llora uno por ver multitudes de gente que está engañada por el diablo. Entonces, vamos a suponer que tú no fuiste llamado para ser un intercesor, que tienes otra función dentro del cuerpo de Mashiach Yahshua, pero aún así todos tenemos que interceder y orar muchísimo, porque millones, por la inmensa raja del Eterno, a millones más bien Yahshua Mashiach les abra los ojos. No es libertad, míralos cómo están viviendo, eso no es libertad. Ahora, termino con una reflexión. Miren, cuando las personas pecan, lo primero que van a hacer es echarle la culpa al roe, no nada más acá, sino allá también, porque los roín me han estado hablando mucho en estos días. Y entonces la persona se autojustifica, pongan mucha atención, se autojustifica diciendo, es que he sido prisionero, o es que usted exige mucho ayuno, o es que, no, yo no exijo mucho ayuno. Yo he dicho, puedes ayunar 1, 2 o hasta 3 veces a la semana. Si estás enfermo, no ayunes. Y si estás tomando medicamento, menos, porque el medicamento te puede afectar. Ahí te va a causar una gastritis. Entonces, es muy común esto, porque esto es a lo largo de los años, de todos estos años que llevamos ministrando Torah. Entonces, la gente peca y dice, no, ahora sí voy a respirar. Y no es así. No tendrá paz el impío, dice Yahweh. No hay paz para el impío. O sea que si ponerte talit para ti es una carga, lo siento por ti. Es una delicia ponerse talit. Es nuestra herencia, nuestra vestidura, aleluya, que el diablo nos arrebató por los pecados de nuestros padres.
Para ti, mujercita, que te ves ahora cubierta tu cabeza, tu falda, no es una religión. La única definición de religión, y vamos para allá, en Jacob, Santiago 1, es la única definición que hay de religión en toda la Biblia, para que se entienda. Si queremos ver, es que es la Torá, pero no es una religión como tal, porque hemos conocido religiones es las que agregan a la Torá, pero hay una definición de religión, Santiago 1:27. La religión pura y sin máculas y sin mancha delante de Elohim el Abba es esta: visitar a los huérfanos, la Torá, y a las viudas en sus tribulaciones, la Torá, y guardarse sin mancha del mundo, la Torá. ¿Sí? Es la única definición, no hay otra definición de religión. Entonces, a ver, las personas pecan. Entonces, ellos empiezan a lanzar pedradas contra el Roe, contra los ancianos, contra la Quejilá, no nada más acá, allá a nivel mundial. Estoy hablando a nivel mundial. Nadie es tan importante, solamente Yahweh. Ni yo soy importante, solamente Yahweh es importante. Aleluya. ¿Quién es Yahshua Mashiach? Entonces se justifican, es que esto, es que el otro, es que aquí, es que allá, es que allá. No, y entonces ellos dicen, bueno, yo quiero vivir en libertad. No, según Yahshua HaMashiach, el único que puede salvar dice, y conoceréis la verdad, la Torá, y la Torá os hará, no el mundo, estando pecando. Bendito es el Abacados. Cierren su Tanaj, amados Sajín. Nuestro amado Saquén les va a ampliar más, pero quise tocar esto, los años. Es muy importante que, bendito es el nombre de Yahweh, es muy importante que hayan anotado los años, porque Shaul nunca habló mal de la Torá, nunca habló mal de la Torá. De hecho, en la mala interpretación de la Torá, doy 4 citas que están en el libro de los Hechos, de los Shaliachim, de los apóstoles, para que se entienda, donde nunca habló mal de la Torá. Entonces no es que dijera a algunos, no, ustedes no se circunciden, no, ustedes sí, no, ustedes no, ustedes sí, no, Torá. Aleluya. Ahora, los hijos de los Bene Anusim, hay un grupo de los Bene Anusim, y este grupo dice, algún día me hablaron ellos y me dicen, ellos están en Estados Unidos, una parte de ellos, dicen, no, es que, doctor Palacios, Shaul nos pone como judíos de segunda clase, de segunda mano. Le digo, bueno, si a ti te interesan las clases, ese es tu problema. A mí no me interesan las clases. Yo sé que todos somos iguales ante Yahshua HaMashiach. Porque tienes también que conocer la doctrina de los Bene Anusim. O sea, los Bene Anusim se sienten como relegados, los hijos de los forzados, de los cuales venimos muchos. Muchos piensan, no, es que Shaul nos pone como judíos de segunda o hasta de tercera. Dicen ellos, no. Dice la Tanaj claramente que él no hace excepción de persona. O sea, no hace excepción de persona. Todos somos iguales. Casa de Judá y casa de Israel vale lo mismo. Bendito es el Abacados. ¿No es Efraín su primogénito? Aleluya. Vamos a ponernos de pie. Así que, amados, aquí una vez que esté este video en YouTube, sáquenlo. Sáquenle copias rápido, pero rápido. Y repártanlo. Vayan a las iglesias cristianas. Vayan a... Lógico, con cierto cuidado, respeto, no también invadiendo terrenos que no nos corresponden en el sentido de no crear conflictos ni nada, pero urge hacer esto. Muchos cristianos, en esta semana me estuvieron, y más en la semana pasada me estuvieron hablando muchos cristianos, porque hubo varones valientes que se fueron a parar cerca de una congregación cristiana y cuando iban saliendo del culto de domingo, iban repartiendo discos y entonces muchos se interesaron. Hay que hacerlo. Abacados toda Gabá, por tu bendita palabra, sabemos que Shaul, tú lo llamaste bendito Yahshua HaMashiach, quien eres Elohim mismo, Abba, para cumplir una misión con la casa de Israel. Sabemos que siempre va a haber gente, empezando por el diablo, Yahshua HaMashiach le reprenda, que va a querer torcer tu bendita escritura para su propia perdición, como escribió Kefas, inspirado por tu bendito Ruach HaKodesh. Abba, usa mucho este video para cabo de tu nombre, Abba. Toca a las almas, Abba. Ábreles a millones por tu inmensa rajem. Tú sabes quién es, Abba. Que Dios no necesita ningún consejo nuestro. Los ojos para que vean las maravillas de tu Torah. En el nombre de nuestro don Yahshua HaMashiach, toda Gabá, Omen, de Omen. Aleluya.